habíamos empezado ya con la catena áurea sobre eso, creo. No, me parece ¿No? que hizo... Hicimos que una reflexión general. Claro, Bien. sí, lo había comparado con la luz, con los sacrificios, la luz que había por el fuego de los Claro, sacrificios. la luz, eso es la exégesis que yo Claro, sostengo, pero ya vamos a llegar a eso, sí, claro, sí. Porque es... sí, Emanuel Saque. Porque resulta raro que junte esas dos imágenes. ¿Cómo se unen? La de la ciudad en lo alto y la de la luz bajo la lámpara bajo el Selemín, ¿no? Parecen dos cosas distintas, pero es decir, lo que parece forzado es que se meta en el medio la comparación de la ciudad puesta en lo alto, porque claro. pareciera que con la luz no tiene nada que ver. Es decir, no se ve cómo la ciudad tenga que ver directamente con la luz, ¿no? Porque el versículo general es: vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y después dice: no se pone una lámpara bajo el Selemín, sino que se la pone en el candelero para que alumbre toda la casa. Y sí, eso parece explicar fácilmente y relacionarse directamente con vosotros sois la luz del mundo. Pero no se edifica una ciudad en lo alto de un monte para esconderla. Lo único que tiene relación es el estar a la vista o estar escondido. Pero no se ve cómo se relaciona con la luz, ¿no? Por eso hice alusión yo a la luz del sacrificio, ¿no? Pero vamos a ver que hay otros puntos de relación. Hoy vamos a tratar de terminar con esto, ¿sí? Bien, relea los versículos, Francisco. Sí, desde el 14, ¿no? Mateo, creo que sí. Que empieza vosotros sois la luz del Exacto, mundo. desde ahí, desde vosotros sois la luz. Exacto. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad sentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el ceremín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, perfecto. 14, 16, ¿no? Sí, Bueno, ahora vamos a leer lo que dicen los santos padres sobre este texto. ¿Usted tiene el suyo de manera ahí? La catena. Sí, la catena, así. Bueno, así lo van leyendo ustedes y yo lo voy comentando brevemente, ¿sí? ¿Qué página Es es? página 125. Aquí lo tiene Francisco. 125. Hay varios textos, así que los vamos a ir leyendo de corrido, ¿eh? Bueno. Fíjense que siempre está el texto y de quién está tomado, ¿no? Sí, sí. ¿Empiezo nomás? Sí, sí. De San Juan Crisóstomo. San Juan Dice, Crisóstomo. A ver qué sí. dice el Crisóstomo sobre este texto. Así como los doctores, por su buena predicación, son sal, con la cual el pueblo se condimenta, así por la palabra de su doctrina son luz, con la que iluminan a los ignorantes. Primero debe vivirse bien y después debe enseñarse. Es decir, aquí está hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, empieza estableciendo una especie de significado idéntico para las dos comparaciones, ¿o no? sí. Claro, eso parece decir, ¿verdad? Ujú. Relea el comienzo, Manuel. Así como los doctores, por su buena predicación, son sal. Doctor quiere decir maestro, ¿no? Sí, sí. Recordemos siempre. Doctor en latín es el que enseña, ¿no? Ujú. Bien, maestro, lo mismo. Con la cual el No, no, pueblo... no existe el título universitario, no pensemos en eso porque no existe eso. Bien. Doctor significa el que enseña, el maestro, ¿sí? Bien. Así como los doctores por su predicación. Son sal, con la cual el pueblo se condimenta, así por la palabra de su doctrina son luz, con la cual iluminan a los ignorantes. Claro que ese comentario supone que la sal está por la sazón, ¿no? Sí. Lo cual en el texto griego no es nada claro, ¿eh? Ujú. Porque eso le decimos nosotros: si la sal se vuelve insípida, el texto griego recordemos que no dice así, ¿no? Sí, la sal. Dice analon, es decir, si la sal se vuelve insalina, si la sal se hace no sal. Ujú. ¿Está claro? Ujú. Si la sal se hace no salina. Eso es lo que dice literalmente, ¿eh? Ujú. Eso se los hago notar desde ya, porque se puede traducir no salina, tiene en griego también el sentido de que es sosa, que no sabe, que no tiene sabor. Pero literalmente no dice no tiene sabor, dice no es sal. ¿Sí? Sí, ¿cómo es? ¿Morancé qué era? ¿Cómo? Morancé, no, Morancé se desvirtúa, se corrompe, Ah, ¿sí? sí. ¿Qué parte entonces? Disculpe, profesor. Espere, ¿dónde estamos? ¿A qué palabra me refiero? Dice usted, Sí. ¿dónde estamos?
Ah, no, claro, esa es exacto, esperen, sí. Porque yo lo que dije es tomándolo de un comentario de los padres griegos. Ah. ¿No? El analon no está en el texto. Anelon. Analon quiere decir no salino, que no tiene sal, Ah. o que no tiene sabor. ¿No? Ah, No salado. Ahora, me perdí un poco, disculpe, Morancé viene a querer decir eso, que la sal se corrompe, ¿no? Se corrompe, se desvirtúa, traducen otros, ¿no? Ujú. Y ese desvirtuarse de la sal, ¿en qué consiste? En que ya no es sal. No sé. De alguna manera deja de ser sal. Pierde el efecto, digamos. Pierde su propiedad, ¿no? Ujú. Pierde su ser o pierde su propiedad, ¿no? Si la sal se corrompe, si la sal se desvirtúa, si la sal pierde su fuerza, no sé cómo traducen. Sí, yo tenía ese desvirtuado. Se desvirtúa, pierde Sí. su fuerza, claro. Y allá como traduce extraordinario. Si la sal pierde su sabor. Claro, su sabor no es lo mismo que su fuerza. No. ¿No? Si la sal se desvirtúa no sirve para nada, hay que tirarla afuera y que la pisen los hombres, ¿no? Ujú. Eso es. Pero no dice si la sal ya no da sabor. Ujú. Naturalmente el sabor es uno de los efectos propios de la sal, pero también está Ujú. el conservar, el purificar, Sí, como purificar. vimos, ¿no? Ujú. Bien. Sí. Pero hoy lo que voy a tratar de mostrarles es que hay un sentido propiamente bíblico de eso, que es lo que vamos a tratar de centrar y qué relación tiene con la segunda parte. Ujú. Bueno, Disculpe, profesor, usted predicación decía que tenía más que ver con el modo de vida, ¿no? Y con los actos. y claro, porque predicación, Porque acá si no, no tiene que el sentido. texto hable de la predicación, no, tampoco No, es no. claro, ¿no? No, no, no. ¿Dónde dice eso? Eso es una aplicación hacia los padres ya, Sí, sí, sí. que está hablando del predicar. Puede ser, pero Porque acá contrapone dos cosas que, une dos cosas. A ver si que parecían ser lo mismo, la predicación y la palabra. y la palabra, que son lo mismo, claro. Son lo sí, mismo, ¿no? Y sí, lógico. Está diciendo que básicamente significa lo mismo, de Claro. entrada, ¿no? Sí. Siga, ¿no? Primero debe vivirse bien y después debe enseñarse. Claro. Y por lo tanto, después que llamó a los apóstoles sal, lo llama también luz, diciendo vosotros. Ahí supone que el dar sabor es vivir bien, Claro, es el testimonio de la vida, ¿no? claro, Y el ahora, predicar, digamos, el ¿no? arrojar luz es predicar. No, para mí predicar es el testimonio de la vida. Sí, Pasa que es raro ese sentido de predicar. puede ser que se refiera a eso, sí. Ujú. Pareciera por lo que dice luego, Claro. pero no. Pero es Sí, raro. sí. Hay que ver qué dice en griego, sí, eso no me. Hay- Ah, el Crisóstomo. sí, habría que buscar el texto del Crisóstomo, sí, eso ya es mucho más difícil. Y por lo tanto, después que llamó a los apóstoles sal, lo llama también luz, diciendo vosotros sois la luz del mundo. La sal, en su propio estado, sostiene las cosas para que no se pudran, pero la luz conduce al perfeccionamiento, ilustrando. Por lo que los apóstoles fueron llamados primero sal a causa de los judíos y de los cristianos, por quienes Dios es conocido y a quienes conservan ese conocimiento. O sea, entre los fieles tienen que conservarles el conocimiento. Claro, Y y serían sal. esa sería la sal, claro. Son ese conocimiento. Y segundo luz a causa de los gentiles, a quienes conducen a la luz de la verdadera ciencia. Ahí está la diferencia, en realidad está entre predicar eclesialmente y anunciar el evangelio a los que no creen. Claro. Creo yo que ahí está la mente de Cristóbal, Sí. por la explicación que da Sí, luego. sí, sí. Sí. Ahí termina, ¿eh? Mm. Ahora viene San Agustín. Bueno, siga. Conviene pues comprender aquí, por mundo, no al cielo y la tierra, sino a los hombres que están en el mundo, o a los que aman al mundo, para iluminar a los que los apóstoles fueron enviados. Claro. Para iluminar el cual los apóstoles fueron enviados, ¿será? Releo. Conviene pues comprender aquí por mundo no al cielo y la tierra, sino a los hombres que están en el mundo, o a los que aman al mundo, para iluminar a los que los apóstoles fueran enviados. No sé si hay un error de tipeo o no entiendo para yo la frase. para iluminar a aquellos a los que los apóstoles fueran enviados, aquellos hombres. Ah, que sí, está bien. Ahí termina San Agustín. Ahora viene Lo que pasa es que no está bien redactada, me parece, la traducción, ¿eh? No, a mí me suena No, raro. porque tendría que decir, para enviar a los cuales los apóstoles fueron enviados. ¿Sí? Eso es lo que tendría que decir en buen castellano, me parece, ¿eh? Para que la frase quede bien. A ver, permítame. Sí, ahí. Conviene pues comprender aquí por mundo no al cielo y a la tierra, sino a los hombres que están en el mundo,
Ujú. o a los que aman al mundo, para iluminar a los cuales Ujú. los apóstoles fueron enviados. Sí, Sí, sí. es así, Sí. porque es un para enviar a los que, ahí resulta muy forzado en castellano. Mm. No Sí. da el sentido. No hace sentido, ¿no? No, no. Para iluminar a quienes. Mm. Para iluminar a los cuales es lo más claro. Sí. Para iluminar a los cuales los apóstoles fueron enviados. Lo que pasa es que el relativo, que sería los cuales, Sí, está por qué. viene, ¿No? es término del para iluminar a qué, a los, para Claro. iluminar a, Sí, sí. ¿sí? Para iluminar a los cuales los apóstoles fueron enviados, ¿sí? Está bien, así es, queda claro. Sigue. Eso Ahora- es San Agustín. Sí, ahora San Hilario. Es propio de la naturaleza de la luz. Es indiscutible, de San Agustín Sí. es simplemente que por mundo no hay que entender los cielos y la tierra, Claro, y la la creación, creación. sino los hombres. Ujú. O los hombres sin fe a los cuales hay que iluminar. Claro. Listo. Es propio de la naturaleza. San Hilario. ahora. San Hilario de Es Poitiers. propio de la naturaleza de la luz el brillar por cualquier parte que se la lleve y que introducida en las casas mate las tinieblas quedando sola la luz. Por lo tanto, el mundo, sin el conocimiento La luz de Dios, ilumina, claro. claro, El sin mundo sin el conocimiento de Dios estaba oscurecido con las tinieblas de la es ignorancia, tiniebla, está bien. mas por medio de los apóstoles se les comunicó la luz de la verdadera ciencia y el conocimiento de Dios brilla, y por cualquier parte que caminen, de su pobre humanidad brota la luz que disipa las tinieblas. Hermoso texto, ¿no? Sí, sí. La luz es un eco de lo que dice San Juan, ¿no? Prólogo, y la Ujú. luz brilló en las tinieblas. Claro. Él está tomando eso, más Claro. que el texto de Mateo. Claro. Yo creo que Hilario está pensando Sí. más en San Juan, pero está bien relacionar una cosa con la otra, porque en realidad eso lleva a otra temática que yo ya se las planteé en la última clase, y es que en realidad el primer analogado de una y otra comparación es Jesús mismo, ¿no? Ujú. Pareciera. Sí. En el caso de la luz del mundo no hay duda, porque él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo, Ujú. ¿no? Sí. Ahora, él declararse la sal de la tierra, que sepamos, nunca. Por eso hice una diferencia entre las dos, ¿no? Ujú. Pero si llegamos a entender sal de la tierra en un sentido preciso, lo cual no es nada claro, ¿eh? Ujú. En el artículo que habla de la sal, dice que hay el versículo de Mateo que la sal de la tierra nadie lo entiende. Es una comparación que no sé, hasta los comentaristas no saben realmente qué quiere decir, ¿no? La sal de la tierra. No le dimos Sí. muchos sentidos. Es claro, puede ser muchas cosas, ese es el problema. Adelante. Aunque está interesante lo que dice Crisóstomo, ¿no? Que pareciera que la sal está más ligado al tema de la vida moral, ¿no? O de la perfección de la vida moral. Sí, Y el otro a la eso perfección. eso es más una adaptación Una- que hace él que buscarle el sentido al texto, pero ¿de dónde está dicho eso? Claro, sí, sí. Ya vamos a ver. Yo creo que apunta por otro lado. Ajá. Sigue, Manuel. Ahora San Remigio, así como el sol dirige sus rayos hacia el Señor, que es el sol de justicia, dirigió sus apóstoles para desterrar las tinieblas Sí, del género aclaro que humano. lo que atribuye acá a San Remigio no es de San Remigio, Ah, porque San Remigio de qué San siglo? Remigio es del siglo V más o menos, Ajá. pero el comentario a Mateo es de Remigio de Auxerre, que es un autor de la época carolingia, ya bien entrada, del mediado del siglo IX, Ah, contemporáneo de Juan Escoto Erígenes. ¿y cómo sabes? Remigio de Auxerre, Porque eso se sabe, porque, Ah. no, sí, porque esa obra atribuida a San Remigio se dice hoy día, sí. El claro. comentario ese se sabe que no es de San Remigio. Ah, bien. Sí, sí, eso lo dicen todos los estudiosos de los padres de la iglesia, digamos, ¿sí? Claro. De la patrística. Entonces este no sería un padre, digamos. No, propiamente ya no, porque es un autor posterior, Está bien. ya es de la época escolástica temprana, Está del bien. inicio de la escolástica. Claro. La primera etapa escolástica es la época carolingia. Igual dice lo mismo más o menos que San Hilario, ¿no? Claro, sí, sí. Habla de la luz y las De la luz y tinieblas. las tinieblas, Claro. correcto. Léalo usted, Francisco, dele, así vamos. Así como el sol dirige sus rayos, así el Señor, que es el sol de la justicia, dirigió sus apóstoles para desterrar las tinieblas del género humano. Claro. Después viene San Juan Crisóstomo, ¿no? De nuevo, el Crisóstomo. El Crisóstomo se la pasaba comentando la Biblia, no hizo otra cosa en toda su vida. No son homilías estas. Homilías, siempre homilías. No, comentarios al modo de Orígenes no tiene, ¿eh? Siempre homilías. Sí. Predicaba y predicaba y predicaba el Crisóstomo. Claro. Siendo presbítero en Antioquía muchos años y después como
patriarcas de Constantinopla. Son de, digamos, homilías o recogidas por... Sí, no se sabe eso, sí. Las copiaban seguramente porque tiene un estilo muy preciso que es el de él, ¿no? Así o las dictaba después antes de escribir, antes de pronunciarlas, eso es posible, ¿sí? Que las dictase. O que se las tomasen taquigráficamente y después él se las leían y él las iba corrigiendo. Claro. ¿Sí? Eso también. Es lo más común en las familias de los padres. Es decir, había alguien que las anotaba mientras ellos iban hablando, con algún sistema taquigráfico, después las pasaba en limpio, Claro. se las leía en voz alta y el santo padre en cuestión las iba corrigiendo. Digamos. Claro. No, ahí ponga así, o sea, corrija así, está bien. Así era. Y eran homilías exegéticas, digamos, ¿no? Sí, siempre, lógico. ¿Y para qué la homilía? No. Sí, Pero veo que... la homilía es para explicar. ¿Los santos padres eran conscientes de que estaban inspirados? No están inspirados. No, Francisco, no. Ah, no, eso no. Los santos padres no hablan con inspiración, ¿no? Es decir, hablan según la fe. Claro. Son, lo que tienen es los dones de la gracia bautismal, listo, como todo cristiano. Y si son sacerdotes u obispos, tienen también la gracia del sacramento del orden, que incluye la gracia para predicar con fe, ¿no? Y para predicar bien, lo que se llama la gracia de Estado, ¿no? Es decir, o gracia del sacramento en particular, ¿no? Que es siempre la gracia santificante de Cristo, pero que en cada sacramento adquiere una modalidad propia según el fin del sacramento, ¿no? La gracia santificante en la Eucaristía se hace gracia de comunión con Cristo, y en la penitencia gracia de espíritu penitente. En el sacerdocio se hace gracia para celebrar dignamente la liturgia y para predicar como Dios manda. Sí. Está bien. Sí, no, me confundí, pensé porque que... son los oficios propios de... Pero no son agiógrafos, no son escritores divinamente inspirados, no. Eso es lo que no hay que atribuirle a los padres. No, claro. ¿Sí? Sí. Los padres son testigos de la fe de la iglesia, que es importantísimo eso. Cuando enseñan algo, como diciendo, esta es la fe de la iglesia, ahí hay que darles un valor estrictamente sobrenatural. ¿Por qué? Porque son testigos de la tradición apostólica y por lo tanto de las palabras que vienen de nuestro Señor. ¿Se ve? Sí. Ahora, cuando hacen exégesis por su cuenta, no, si puede querer decir esto otro, esto de más aquí, esto de más allá, ya ahí están razonando como exégetas, ¿no? Es que con toda la gracia que van a tener como hombres santos que son, con una inteligencia iluminada por la fe, una fe viva, vigorosa, unida a una vida santa, todo eso es importantísimo, obviamente. Pero no es que sean inspirados en el sentido de los escritores de la Biblia, Claro. ¿sí? Pero no hay inerrancia en esto de ser testigos. La inerrancia está en la tradición apostólica, ¿sí? La tradición apostólica es inerrante en la doctrina de la fe, ¿sí? Por eso ahí el criterio es que si los padres son unánimes en una exégesis, claro, ahí eso hay que atribuirlo, no se pudieron poner de acuerdo entre sí. No. Para así explicar todo lo mismo, ¿no? Sí. Ireneo de León en el siglo II, Orígenes en el 3 y después San Agustín en el fines del quinto, o del cuarto, pero al principio del quinto, dicen lo mismo. Y no es que se conocen entre ellos, digamos. A ver, eso también puede ser. Claro, que algunos conozcan a otros, no. pero si lo mismo dice un padre siríaco por el otro lado y el padre latino que nunca leyó el griego en su vida y dice lo mismo, entonces ya eso es lo que se llama unanimidad moral, ¿no? Si dicen todo lo mismo es porque hay una tradición profunda que viene de los apóstoles en la que coinciden todas las iglesias, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y el tema de la época patrística, eso, digamos... ¿Cuándo se termina? Claro, o sea, en realidad, ¿cuál es el criterio? Usted decía la definición de los dogmas centrales de la fe, ¿no? Sí, ese es un elemento del criterio cronológico. El criterio histórico cronológico se define básicamente por tres cosas. El primero, los grandes concilios dogmáticos. Segundo, la comunión de las iglesias de Oriente y Occidente. La plena comunión. ¿Sí? Y el tercero, que es importantísimo, la propia conciencia eclesial. Ese es decisivo. Claro, sí, pero ahí... Hasta acá hubo padres, ya ahora ya no más. Sí. Ese se refleja en la literatura cristiana, eso es. Pero los padres entonces se sabían padres de la iglesia. No es que ellos se proclamen padres, pero los contemporáneos y los que siguen inmediatamente los reconocen como tales.
cosa que a partir de cierta época cesa. Claro. Es un hecho curioso, Histórico, digamos, que- eclesial, universal también. Ahí, en los hechos de la historia de la Iglesia, en que las cosas se dan con cierta unanimidad, en un sentido, digamos así, providencial, también hay que tener en cuenta Claro. eso, ¿no? Que es la Iglesia. Claro. No es que un acontecimiento de cualquier tipo, sino es algo que pasa en la Iglesia en la que está presente el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Todos son acontecimientos positivos, no negativos. No, sí. No puede generalizarse el pecado en la Iglesia, no debo atribuir al Espíritu Santo, que es una blasfemia. Pero cuando son acontecimientos de orden de la fe misma, entonces sí, ¿no? Claro. Además, ese último criterio hay que tomarlo en combinación con los otros y convergen hacia el mismo En la límite misma. cronológico, claro. Claro. Esos tres criterios son convergentes, son Mm. distintos entre sí, pero son convergentes. Claro, pero por eso por ahí uno tiende a pensar que quizás por ser santos padres tienen, por más que no sean agiógrafos, tienen cierto don especial por ser. Primero que nada, si son santos padres, son santos. No, sí, pero Empecemos por ahí. sí. En cuanto a padres de la iglesia, me Y el refiero. carácter de padres lo tienen por... La cercanía con la época. No, claro, la cercanía con los apóstoles ya no es un criterio propiamente, porque si usted va hasta el siglo 7 u 8, ya tan cercanos no son. Claro. No sé. Lo de la cercanía es algo en que machacaron los protestantes ya de entrada, entonces los Ah. padres llegan hasta San Ignacio de Antioquía y después se acaba. Ah, claro. Entonces conocieron a los apóstoles y esos son los padres, y de los demás ya no. Bueno, entonces ni San Juan Crisóstomo, Claro. ni San Agustín son padres de la iglesia. No, Mm. por supuesto que no, dicen. Mm. Ese es un criterio absurdo además, porque la mera proximidad cronológica no constituye al padre. El padre se constituye por una serie de notas, entre las cuales está la antigüedad. Ujú. ¿Sí? Pero primero está la fe ortodoxa, segundo la santidad de vida, tercero el reconocimiento eclesial como maestro y testigo, Mm. así como padre, Ujú. y recién después la antigüedad, Claro. que es lo último. Y antigüedad entre comillas, es decir, Sí. la pertenencia a una época inicial Ujú. y fundante de la iglesia. Ujú. El carácter de padre quiere decir eso, que funda, que establece un principio. Pero son padres no quiere decir que son divinamente inspirados. No, Atención, no, eso no. Bien. Cuando escriben. Eso lo dice claramente San Agustín, que esa cita que yo le recordé, no sé, el otro día. Sí. Tema San de... Agustín dice en filosofía era eso, ¿no? Hablar de filosofía Puede ser. contemporánea. Sí. Es decir, San Agustín tiene un texto que lo cita Santo Tomás a su vez, y después Suárez lo cita citando a Santo Tomás. ¿En qué obra? Suárez, no me acuerdo. No. En alguno de los comentarios, en alguna parte del comentario de la Suma. Ahora, ¿dónde? Yo lo puse en el programita del curso de Suárez, el texto ese. Ah, Así que ahí se puede ver la cita. sí. No me acuerdo dónde. Pero en el programa ese está. Porque lo que dice San Agustín es que he aprendido a no considerar exento de todo error sino a los libros divinamente inspirados de la Sagrada Escritura. El resto de los autores, por santos que sean, y venerables o respetables, pueden contener error. Lo cual se incluye a él. Claro. ¿Está claro? No son inerrantes, se pueden equivocar en algún momento. Si no tienen, porque la inspiración divina hace a la inerrancia. Por eso no se puede atribuir a cualquier cosa, Claro. ¿no? Lo mismo que la infalibilidad en el magisterio apostólico, ¿no? Pontificio, conciliar o lo que sea. Se da cuando definen en materia dogmática. Y nada más. Cada vez que abren la boca son infalibles. No. Si no estaríamos listos. Claro. Disparate, se da cuenta. Este dice A, este dice no A, entonces la infalibilidad se transforma en la contradicción. Claro. Cuando definen en materia dogmática algo que se ha creído siempre, ¿no? Así es, si no, no sería dogma. Claro. La definición es sobre un dogma, y el dogma es dato revelado. No puede ser otra cosa. Contenido en el depósito de la divina revelación, es decir, transmitido por la Sagrada Escritura o por la Sagrada Tradición con toda claridad.
Bueno, volvamos Sigo ahí. con Sí, siga. Crisóstomos. Comprende cuán grandes son las cosas que le promete, cuando aquellos que eran desconocidos en su propio país adquirieron tanta fama, que llegó ésta a poco tiempo hasta los confines de la tierra. Ni las persecuciones que les había predicho pudieron ocultarlos, sino que más bien los hicieron mucho más famosos. Ah, bueno, esto ya lo aplica a la historia de la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Es decir, esa luz se difundió a pesar de las persecuciones. Claro. ¿Está claro? Ujú. Bien, adelante. San Jerónimo. San Jerónimo, acá, este es otro, gran biblista. ¿Sí? Adelante. Para que los apóstoles no se escondan por el miedo, sino que se presenten con toda libertad, les enseña la confianza en los resultados de su predicación, diciéndoles así. Fíjese que este hace hincapié en el tema de no se esconde la luz bajo el Selemín, ¿no? Claro. ¿Sí? Ujú. Sí, En para que el los contexto, sí, para evitar el temor a ser perseguidos por la predicación, dice, ¿no? Se los dice. Sí. Dele. para que no se escondan los apóstoles, sino que se presenten con toda libertad. Les enseña la confianza de los resultados de su predicación, diciéndoles a seguida, no puede esconderse una ciudad que está puesta sobre un monte. Sobre un monte. Después San Juan Crisóstomos. San Juan Crisóstomo, de nuevo. Por estas palabras les enseña también a cuidar una solicitud de su propia vida. Con solicitud de su propia vida, Sí. como que ésta había de estar mirada constantemente por todos, así como la ciudad que está colocada sobre un monte. Cuidar de su vida no quiere decir mantenerse vivos, ¿eh? No. Quiere decir mantenerse Ca- vivos ca- en la gracia. Claro, Quiere sí, decir sí. vivir como Dios manda. Sí. Dar el ¿Está ejemplo, claro? digamos, Exacto, siendo sí. consciente de que lo vive. Eso es, a eso se refiere, sí. Sí. O como la luz que ¿Este es está... Crisóstomo de nuevo? Sí. O como la luz que está luciendo sobre un candelero. Sí. De nuevo San Juan Crisóstomos. San Juan Crisóstomo, sí. Esta ciudad es la iglesia de los santos, de la que se dice, cosas admirables se han dicho de ti, ciudad de Dios. Ujú. Sus ciudadanos son todos los fieles, de quienes los apóstoles dice a los efesios, vosotros sois los conciudadanos de los santos. Esta ciudad, pues, está colocada sobre el monte, de quien dice Daniel, la piedra arrancada sin esfuerzo de manos se convirtió en un gran monte. El Monte Cristo. Mm. Pero acá está haciendo ya Crisóstomo una interpretación de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Se ¿Qué ve? significa la ciudad? La ciudad es la iglesia. Ujú. La iglesia y el Monte Cristo. Claro. Esto está diciendo el Crisóstomo. Sí. Ya no entiende. Fíjese que está haciendo una lectura alegórica del texto, ¿no? Sí. No lo entiende en sentido meramente comparativo, la ciudad que se pone sobre el alto del monte y no se puede ocultar. Listo. Sino que entiende que la ciudad es la iglesia y el monte es Cristo, ¿no? Sí. Ujú. Pues dice San Agustín. San Agustín. Está colocada esta ciudad sobre un monte, esto es, sobre la gran justicia de Dios que representa ese monte, en el cual disputa el Señor. ¿En el cual? Disputa el En el Señor. cual disputa el Señor. Lo leo todo, ¿no? No entiendo lo de disputa. Habría que ver el latín, ¿no? Sí, habría que ver el texto latino, sí. ¿Cómo dice? Ah, pero sí. este es de... Oh, San Agustín. Es San Agustín. Sí, no, pero el texto de la catena ahora se mira y... Está colocada esta ciudad sobre un monte, Sí. esto es, sobre la gran justicia de Dios que representa ese monte, Sobre la gran justicia de Dios que representa ese monte. Ujú. en el cual disputa el Señor. ¿El cual disputa? En el cual... Como sí. dirime o juzga, ¿será? ¿Será? Sí, no sé por qué disputa. Disputar es discutir. Discutir, claro. ¿Disputa qué? No entiendo Debe estar mal traducido eso, ¿eh? Ahora buscamos el texto Sí. latino. Dele. Sí. Yo ahora lo busco. De nuevo San Juan Crisóstomo. Sí, siga leyendo. No puede pues esconderse una ciudad colocada sobre un monte, aun cuando ella quiera. El monte que la tiene sobre sí la hace visible a todos. Así los apóstoles y los sacerdotes que han sido establecidos en Cristo no pueden esconderse, aun cuando quieran, porque Jesucristo los manifiesta. Claro. Ahí ya da otra lectura, ¿no? Ujú. Acá se que... hincapié en la comparación. La ciudad, es una analogía de proporcionalidad. Ujú. La ciudad es que no se oculta, puesta sobre el monte, es como los apóstoles puestos en la iglesia. ¿Sí? Los sucesores de los apóstoles, los obispos, ¿no? Sí. Por más que quieran, no se pueden ocultar, porque Cristo los manifiesta. Siga. San Hilario. Vuelva usted, Manuel. Ahora Sanitario. Llama ciudad a la carne que tomó
porque en él, por la naturaleza del cuerpo que ha tomado, se contiene cierta congregación del género humano, y nosotros, por la reunión de su carne, con su carne, resultamos los habitantes de esta ciudad. No puede esconderse, pues, porque colocada en la altura de la elevación de Dios, se ofrece a la contemplación de todos por medio de la admiración de sus obras. Ajá. Ahí de nuevo hace una lectura. Sí, de la ciudad como la iglesia, ¿no? En virtud Sí. de la encarnación, digamos. Así es. Creo yo, no sé. Bueno. Sí, sí. Ahora San Juan Crisóstomo, de vuelta. Sí. ¿Por qué Jesucristo manifiesta a sus santos y no permita que se escondan? Lo demuestra con otra comparación cuando dice: no encienden una antorcha y la ponen debajo de un celemín, sino sobre el candelabro. Ajá. Ahí termina. Lista. De vuelta de Crisóstomo. De vuelta aquí. Sí. Sí. O por esto que dijo: no puede esconderse una ciudad, demostró su virtud. En esto que añade: no encienden la luz, nos induce a la libre predicación, como si dijese: yo en verdad he encendido la luz, y a vosotros corresponde tenerla encendida, no solo por vosotros y por otros que serán iluminados, sino también por la gloria de Dios. Ajá. De nuevo el Crisóstomo: la antorcha es la palabra divina, de la cual se dice en el Salmo 118. ¿Cómo, profesor? Sí, está bien. Eso coincide con lo que dijo de entrada Crisóstomo, ¿no? La antorcha es la palabra divina. Sí. Había dicho que la luz era la palabra, ¿no? Sí. Sí. De la cual se dice en el Salmo 118: tu palabra es la antorcha que guía mis pasos. Sí. Los que encienden la antorcha son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué lindo está eso. San Agustín: ¿qué pensamos signifique lo que se ha dicho y la ponen debajo del celemín? ¿Qué significa eso? Que la ocultación de la antorcha que se encienda como si dijese: ninguno enciende la antorcha para ocultarla. Ese es San Agustín. Sí. Agustín empieza preguntando. Sí. El Crisóstomo no pregunta nunca. Escolástico. Son dos mentes totalmente distintas. Sí, sí. El Crisóstomo habla. San Agustín siempre se pregunta. Después contesta lo que atina. Sí, es otra mentalidad. Sí. Sí. ¿O significa algo más el celemín? Claro que sí, eso que usted dijo es Sí, así, Manuel. La escolástica latina tiene a San Agustín por raíz principalísima. Sí, sí. Yo creo que los rasgos fundamentales que distinguen a la escolástica de la tradición bizantina tienen que ver con el influjo de San Agustín. ¿Sí? Mire. Porque no hay escolástica En bizantina. gran medida. Y Ese estilo de, no es de lo las mismo. cuestiones. No. Eso sí que no. Uh-huh. No. Pues eso es bien. Los bizantinos son taxativos siempre. Ellos hablan como si fuese. ¿Sí? Son peores que los padres griegos. ¿No? Los padres griegos. Los padres griegos son. Que yo digo, Claro. Crisóstomo ya es así. Crisóstomo es un griego de Antioquía, pero es griego. ¿Sí? Uh-huh. No es un sirio. Claro. Él era presbítero de Antioquía, de Siria, ¿no? Pero Antioquía Marítima no era una ciudad siria, era una ciudad fundada por Antíoco, el general de Alejandro. Uh-huh. Una ciudad helenística, Uh-huh. como Alejandría, digamos, Claro. poblada por griegos. Uh-huh. Era la capital de la Siria, la provincia romana de Siria, pero era una ciudad griega, digamos. Uh-huh. La ciudad siria por excelencia era Damasco. Esa sí vivían sirios. O si no, la Siria Eufratena con Edesa, Nícibe, esos eran sirios. Ahí no había un griego ni por casualidad. A tal punto no había griegos ahí que ya a partir del siglo V o VI empezaron a traducir todos los textos, incluso al siríaco, y enseñaban en siríaco, escribían en siríaco. Uh-huh. El griego queda fuera de uso. ¿Sí? En cambio en Antioquía no, Antioquía es una ciudad griega. Y aún en la época de las cruzadas es una ciudad de cultura griega, uh-huh, donde hay bibliotecas griegas importantes, y de ahí pasan muchos códices griegos al occidente. Directamente de Antioquía, más que de Constantinopla. Mire. Uh-huh. Entonces es los códices griegos de Aristóteles parecen haber venido fundamentalmente de ahí, de Antioquía, uh-huh, no de Constantinopla. O sea, antes del tema de la... En el siglo XI, sí. Sí, claro. Fines del XI, comienzo del XII. La época de la primera cruzada. Esa es la época en que primero llegan códices griegos en abundancia. Por la comunicación que produce la cruzada. Claro. O sea que Aristóteles con la escolástica tiene poco que ver, digamos, con el fenómeno de este... Con el origen. Sí.
Digamos que tiene poco, con el origen no tiene que ver. No tiene. La estructura espiritual y mental de la escolástica Claro, viene eso de antes, preguntar y de... hasta la cuestión disputata, Ah, que mira. ya aparece en el siglo X, ¿sí? Ah, El famoso Gerberto de Aurillac ya tiene cuestiones disputadas. ¿Sí? ¿y de dónde sale eso Es la mente latina. Y ya San Agustín escribe respuestas a cuestiones en abundancia. Y él mismo se plantea siempre cuestiones. Claro. El que tiene entre los griegos ese estilo es Orígenes. Ah, mira. Pero el influjo de Orígenes, si bien fue amplísimo en la exégesis, desde el punto de vista de la teología especulativa, no tanto. Y sobre todo después del siglo VI, ya entre los griegos tiene poco influjo. ¿no? Pero esa mentalidad de cuestionar, de plantear las cuestiones formalmente y dar las respuestas posibles. ¿no? Claro, los escolásticos lo van a desarrollar mucho más que San Agustín, pero está ya en germen. Usted lo ve acá, por eso yo hice hincapié en esto. Sí. San Agustín empieza preguntando, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué quiere decir esto? Está bien. ¿Sí? Pero el tema de la sistematización viene de la organización de las escuelas, ¿no? Sí, claro, Más. sí, Porque un espíritu propio del... Yo creo que también tiene que ver con la lengua latina, eso, y con ese carácter arquitectónico del latín, ¿no? La lengua latina es una lengua formalizante, digamos, ¿sí? Estructurante. El griego tiene otras características magníficas, pero el latín es más puramente racional, digamos, más esqueléticamente racional, hasta en la gramática. Más propio, digamos, más... Es interesantísimo eso, pero sí, dejémoslo de lado. Sí. Si no, no llegamos. Ya van a saltar, ya quiere terminar a las 5 con la catena. ¿Qué pensamos significa lo que se ha dicho? Sí. ¿Qué significa? Realidad San Agustín desde el comienzo. Sí, ¿qué pensamos que significa lo que se ha dicho? Y la ponen debajo del Selemín. Que la ocultación de la antorcha se entienda como si dijese ninguno enciende la antorcha para ocultarla. O significa algo más el Selemín como si poner la antorcha debajo de él fuese preferir las comodidades del cuerpo a la predicación de la verdad. Coloca pues la antorcha debajo del Selemín todo aquel que oscurece y cubre la luz de la buena doctrina con las comodidades temporales. El Selemín es muy buena figura de los bienes temporales. Acá toman el sentido del Selemín, ¿no? Sí. Sí. Ya porque es una medida y cada uno recibirá la retribución según el bien que hizo en el cuerpo, ya porque los bienes temporales que se hacen con el cuerpo tienen cierta medida de días, que significa el Selemín. Mas las cosas eternas y espirituales no tienen tal limitación. Coloca la antorcha sobre el candelabro aquel que sujeta su cuerpo al ministerio de la palabra. Acá tienen, miren, un Selemín. ¿Sí? Venga. Selemín. Un cajón de Selemín. ¿Sí? Es una medida porque, claro, un Selemín es una serie de harina, de trigo, un Selemín, ¿sí? Un cajoncito. Discúlpeme, ¿cuál era el texto que la traducción no me convencía al final? ¿De Crisóstomo era? Sí. ¿Crisóstomo era? Sí. ¿Cómo empieza ese, Francisco? Léalo. Sí, acá lo tengo. Es de San Agustín. Igual. Es de San Agustín. Claro. ¿Cómo dice? Está colocada esta ciudad sobre un monte, esto es, sobre la gran justicia de Dios que representa ese monte. A ver, ¿está ubicada esta ciudad? Está colocada esta ciudad sobre un monte. Sí. Perposita de supramontem y de supramagnam justitiam. Ese es. ¿Sí, no? Sí. Quam significat mons in quo disputat dominus. Sí. Esperemos encontrarlo. Sí, En en la otra cual vida. disputa el Señor con los... El Señor disputa en el monte con los judíos, pero no... Ajá. Pero el monte de la justicia. No sé por qué. No sé, no veo cuál es la imagen. No entiendo la frase. Bien. Habría que tomar el texto de San Agustín y leerlo todo completo, a ver qué quiere decir. Claro. Hay que tomar el texto completo de San Agustín, a lo mejor en el contexto es clarito de qué está hablando. Pero acá sacado de ahí, yo no entiendo. ¿Y de qué obra será también? Claro, hay que ver de qué te viene hablando antes, de qué disputatio, de qué disputare, qué sé yo. Claro. Bueno, sigamos un poquitito más con esto y ya basta. Porque acá ya están dando el sentido del Selemín, ¿no? Sí. La última parte de la comparación. Ya salimos de la ciudad y estamos con el Selemín, ¿no? Bien. Bueno, ahora viene San Juan Crisóstomo, pero ¿terminé San Agustín o no? No, me parece que... Ah, el Selemín es muy buena figura de los bienes temporales, ya que por
ya porque es una medida y cada uno recibirá la retribución según el bien que hizo en el cuerpo, ya porque los bienes temporales que se hacen con el cuerpo tienen cierta medida de días, que significa el selemín. La medida. De la medida, sí, de los días. Claro, en un sentido porque eligió Selemín y no cualquier otro. ¿Por qué Selemín? O sea, ya le están dando un sentido demasiado preciso al Selemín, Claro. ¿no? Alegórico también. Sigue. Mas las cosas eternas y espirituales no tienen tal limitación. Coloca la antorcha sobre el candelabro, aquel que sujeta su cuerpo al misterio de la palabra, para que la predicación de la verdad sea primero y las atenciones del cuerpo vengan después. En cambio, La doctrina resplandece más cuando el cuerpo está reducido a la esclavitud en los momentos en que, por medio de las buenas obras y demás operaciones visibles, se da buen ejemplo a los demás. claro. Claro, está bien. Es decir, el Selemín representaba la carne y las obras del cuerpo. Entonces, Sí, sí, sí. A la ¿quién, esclavitud quién del espíritu, esconde? digamos. Sí, no, acá la esclavitud acá toma un buen sentido, ¿eh? Por eso, por eso. Sí, sí. El cuerpo esclavo del espíritu, es Claro. el siervo de las obras del espíritu. Ujú. Bien. Leo uno más, no sé. Uno más, sí, sí, San sí. Juan Crisóstomo. El selemín puede significar también los hombres mundanos, porque así como este es vacío por la parte de arriba y lleno por debajo, así todos los amantes del mundo son insensatos para las cosas espirituales y sabios en las terrenas. Ahí ya Y te por haciendo otra alegoría, ¿no? Como el Selemín es hueco arriba y Sí, sólido abajo, así los hombres mundanos son vacíos para las cosas del espíritu y sabios en las terrenas. y sólidos en las terrenas. Claro. Son Y por así lo- con toda la escritura, Sí, cada palabra, claro, sí, sí. mucho tiempo. y por lo tanto son como un selemín que tiene encendida la palabra divina, cuando por alguna causa terrena no se atreven a hacer públicas las palabras de Que Dios. tiene escondida debe ser. Por lo tanto son como un selemín que tiene escondidas. ¿Qué dije? Encendida. Escondidas, sí. Escondida, ¿no? Sí, Claro, sí, el escondida, Selemín la perdón. esconde, ¿por qué? Porque las obras terrenas se sepultan a la luz de la verdad. Sí, eso sí le decir, ¿no? Sí, escondida la palabra divina cuando por alguna causa terrena no se atreven a hacer pública la palabra de Dios ni a predicar las verdades de la fe. Ah, eso está muy bien. Qué lindo que está eso. Hoy día tenemos ejemplos notables. El candelero es la iglesia y todos los sacerdotes que anuncian la palabra de Dios. Esa concepción moral del Crisóstomo, espiritual del Crisóstomo está. ¿El Crisóstomo ese? O sea, Sí, sí, Crisóstomo. Bueno, si quiere leo, hay unos cuantos Ya más. está, no más, no más, no más. No, no hay Vamos. tantos más, pero... No falta mucho y ya está, porque ya los sustantivos están. Bien. Ujú. Bueno, ahora, la otra parte de la clase yo quería iniciarla recordándoles, porque estos textos, como ustedes ven, los padres los comentan más o menos en una orientación común, pero no exactamente en el mismo sentido, ¿no? Sino, eso de la exégesis unánime acá es bastante relativo, porque no coinciden en cosas básicas, digamos así, ¿no? Ujú. Pero cuando van a los detalles hay variantes importantes. ¿Qué quiere decir esta imagen? ¿Qué quiere decir esta otra? ¿no? Uno lo lee en un sentido, otro lo leen en otro. Y además se plantean problemas, ¿no? Que tratan de contestar. Por eso es una exégesis que, siguiendo el tenor general de lo que dicen los padres, se puede profundizar o precisar, ¿no? En la medida en que eso sea posible. Y el, el, yo quería recordarles a ustedes un principio fundamental de lo que podemos llamar la hermenéutica bíblica, o sea, las reglas que guían la exégesis. Y es el principio según el cual la escritura se aclara por la escritura. Si yo tengo un pasaje que no se entiende de todo bien, ¿qué tengo que hacer primariamente? Releerlo. Buscar, sí, en sí mismo estudiarlo con toda la profundidad de vida. Pero después, si eso no me basta para esclarecer el sentido, y es lo que a mí me pasa con esto, es decir, estas dos comparaciones son enigmáticas. A mí no me cabe duda que lo son. Ujú. Porque sobre todo la de la sal, pero las de la luz está complicada por la ciudad esa que aparece en el medio. Ujú. ¿Qué tiene que ver una ciudad puesta sobre un monte con la luz del mundo? ¿De qué está hablando? Es decir, por más que uno se esfuerce, de hecho los comentaristas, hemos visto algunos, San Juan Crisóstomo en particular, que le da un sentido teológico a la ciudad, ¿no? Ujú. Pero, ¿de dónde saca eso? Está en el texto. Y los apóstoles, al momento en que Jesús les hablaba de estas cosas, podían entender que les hablase de la iglesia como la ciudad de Dios.
Pero ¿qué sentido puede tener eso de la ciudad puesta sobre un monte para ellos? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Cuando dije, el principio cuál es, que la escritura se aclara por la escritura. Y eso a su vez se basa en una verdad de fe, que cuál es, que todos los libros de la Sagrada Escritura tienen un único autor principal, que es Dios. Y si usted tiene un único autor, ¿qué tiene? Unidad de sentido, ¿o no? A través de la diversidad de autores, que cada uno tiene su estilo, su mentalidad, vive en una época distinta, porque obviamente si vamos a los libros de la Torá, estamos ubicados de la época de Moisés para acá, ¿no? No es lo mismo un relato del Génesis que el Evangelio. Entre una cosa y la otra pasan siglos, ¿está claro? ¿Y los autores concretos tienen el mismo horizonte histórico preciso? No. Pero el autor principal es el mismo. Esa verdad de fe garantiza ¿qué cosa? Lo que se llama la unidad de sentido de la escritura. Ese es un principio fundamental que cuando no se ve desde la fe la escritura se olvida completamente. ¿Está claro? No es solamente la unidad de los dos testamentos, es la unidad de toda la escritura. Y los padres son machacones con eso, ¿no? Bien. El Antiguo Testamento puede aclararnos en alguna medida estos textos. Y lo que yo voy a hacer a continuación es un ensayo de eso, ¿sí? Vamos a ver cómo se puede aclarar esto un poco desde el Antiguo Testamento. La clave para el esclarecimiento está para mí en una cosa que ya dijimos. En las dos comparaciones hay un núcleo semántico que es lo que las une de alguna manera. ¿Y qué es? Vimos nosotros que la sal se relaciona con los sacrificios, ¿o no? Y yo también les hice notar que la ciudad sobre el monte, si alude a Jerusalén, también se relaciona con los sacrificios, porque en Jerusalén está el templo. Y el templo es el lugar de los sacrificios. Bien. Si nosotros atendemos a este nexo, fíjese que la sal ya no estaría por cualquier efecto natural de la sal ahí, ¿eh? La sal tiene todos los efectos naturales que se quiera, pero ahí no se alude a eso. El sentido propio de la sal ahí sería la sal del sacrificio. ¿De qué sacrificio? Se puede preguntar uno. Ahora vamos a tratar de verlo, ¿no? Y la luz tiene que ver con el sacrificio. ¿Qué tiene que ver la luz con el sacrificio? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Y dijimos por el fuego. Por el fuego, que es luz, ¿o no? Fuego que asciende desde el templo, e ilumina. Pero además, cualquier sacrificio es lo mismo. ¿De qué sacrificio se está hablando ahí Jesucristo nuestro Señor? Cuando le dice a los apóstoles, a los que están llamados a ser apóstoles, todavía no lo son, pero están llamados a serlo, les dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué les está diciendo? No se edifica una ciudad sobre el alto del mundo para que quede oculta. ¿Qué ciudad es la que se edifica ahora? Bien. Ahora vamos a hacer una serie de lecturas ahora, ¿sí? Vamos a empezar a leer un poquito el Antiguo Testamento, la Biblia, agarren la Biblia. Bien. Ya terminamos, ¿no? Sí, por ahora estamos. Con la catena sí. Ahora vamos a leer la Biblia. Busquen usted, a ver, uno busque Números 18, 19 y el otro segundo de Paralipómeno, o sea, de Crónicas 13, 15. ¿Paralipómeno qué significa? ¿Lo mismo? Paralipómeno, dicho de nuevo, vuelto a decir. A ver, lea primero Números, Emanuel. Números 18. 19. Toda ofrenda alzada de las cosas santas que los hijos de Israel han de ofrecer a Yahvé, te las doy a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por derecho perpetuo. Pacto de sal es este para siempre delante de Yahvé, para ti y para tus descendientes. Termino el... Ahí apareció la sal, ¿no? Sí. Pacto de sal. Pacto de sal. Y acá hay una... Lea la nota. Pacto inalterable. Ah. La sal es símbolo de la perpetuidad porque conserva la carne. Y acá cita a Yuneman, ¿puede ser? Yuneman. Puede ser.
Los antiguos acostumbraban comer No sal terminaste. Ah, cuando perdón. hacían un pacto. Y acá pone Otras otras citas. Segundo de de Paralipómena, debe ser, ¿no? Par es para segundo para es lo sí. que hemos leído. 13:5. Es lo que va a leer ahora Levítico 2:13, la sal de la alianza. Levítico. 2:13. Y entre paréntesis, la sal de la alianza. Léalo. 2:13, sazonarás con sal toda oblación de tus Es lo ofrendas. que habíamos leído el otro día. Sí. Los salmos. Nunca dejará falta de tus ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. Con todas tus oblaciones ofrecerás sal. Fíjense que, ¿por qué la sal entonces ahora en los sacrificios? Relea todo el versículo, ¿no? O desde el comienzo. ¿De Levítico? Sí, sí. Sazonarás con sal toda oblación de tus ofrendas. Nunca dejarás que falte en tus ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. Nunca dejarás que falte en tus ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. O sea que la sal es símbolo de qué? De la alianza. De la alianza. Y los sacrificios van salados porque son sacrificios de la alianza, es decir, mandados por Dios. Claro. Y por lo tanto de valor eterno, Mm. perdurable. Mm. Acá ya vamos viendo un sentido teológico de la sal, ¿o no? Sí. No tiene que ver con salar, Ujú. tiene que ver con un concepto muy preciso, ¿o no? Ujú. No es que la sal va en los sacrificios porque hay que los sacrificios están bien sabrosos. No, no, no. Los sacrificios se salan porque deben llevar siempre la sal de la alianza. Ujú. ¿Y por qué la alianza se sella con sal? Porque es eterno. Porque quiere decir eso la perpetuidad del pacto, la Ujú. inalterabilidad Claro. del pacto. Pero el azar es simbólico porque conserva, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, es el Ese símbolo. símbolo viene de algo que es una propiedad natural de la sal. Claro. Pero como pasa muchas veces con los símbolos bíblicos, el orden sobrenatural toma la naturaleza, Ujú. pero la eleva a un significado que no es el que está en la naturaleza, sin contradecir la naturaleza. Obviamente que ese significado tiene una raíz natural, Ujú. es decir, la cosa natural es adecuada para significar eso. Claro. Pero ahora lo que significa es otra cosa, es la eternidad de una alianza que es perdurable y es inalterable porque es hecha por ¿quién? Por Dios. Por Dios, no es un pacto entre hombres. Claro. ¿Está claro? ¿Y Dios es el inmutable o no? Ujú. Es el eterno, claro. Es aquel que no cambia, el que es siempre fiel, que dice la Escritura. Dice que por este lado la alianza se relaciona con la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo sea infiel, la alianza permanece en pie, ¿por qué? Por la fidelidad. Por la fidelidad de Dios. ¿Está claro? Jo, ahí entramos en otra... Hay una cuestión estrictamente teológica la que apunta acá, ¿no? Ujú. ¿Qué dice el segundo de las crónicas o Paralipómenos en 13:5? ¿No sabéis vosotros que Yahvé, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en pacto de sal? Ese 3, todo 3:5. Ahora reléalo, por favor. ¿No sabéis vosotros que Yahvé, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre a él y a sus hijos en pacto de sal? O sea, en alianza Eterna. eterna, para siempre. ¿No es esa la promesa hecha a David? Ujú. Que la realeza permanecerá en su descendencia para Por ejemplo. siempre. ¿Por qué es importante que a la alianza hecha por Dios con David se la llame ahora alianza de sal? Porque la figura de David, ¿a qué apunta? A la de Cristo. A la del del Mesías. Porque de la estirpe de David nacerá el Mesías Salvador, ¿o no? Ujú. Ah. Ahora, pacto de sal adquiere un sentido como mesiánico, Misión, ¿no? Porque es la promesa del rey mesiánico la que está en el pacto hecho con David. Ujú. El cetro no se apartará de tu linaje nunca, jamás. Es decir, permanecerá en tu casa para siempre, ¿no? Vamos a leer, esperen que eso lo busco yo. O sea, sal sería signo de eternidad, digamos. De la o eternidad del pacto, de la eternidad del pacto. de la alianza de Dios Ujú. con su pueblo. Ujú. A ver, vamos a ver si eso se aplica a lo que dice Jesús. Eso es lo que nos queda por Ujú. mirar, pero
Empecemos por ubicarnos en este sentido bíblico de la sal, ¿no? Que nos lleva a la alianza o no, clarísimamente, y a la eternidad de la alianza, ¿no? Esto, profesor, sería, digamos, estaría en el común de los judíos o Bueno, ¿son textos importantes para los israelitas lo que estamos leyendo o no? sí. ¿Conocían la escritura en la época de Jesús? Y precisamente si algo que caracteriza al judaísmo de los 4 últimos siglos antes de Cristo es lo que se llama el culto sinagogal. Ajá. ¿Qué es culto de qué? De la palabra. De la palabra. ¿Qué se hacía en la sinagoga todas las semanas? Se leía. Leer la palabra y se la explicaba y se la comentaba. Entonces, hasta el judío analfabeto conocía la escritura. Claro, por eso sirve. ¡Claro! No todos la conocían como un doctor de la ley, obviamente. No, no. Pero todos conocían la escritura. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Está claro? Sí. De todas formas, acá le habla a los apóstoles que se supone que sí tienen Acá les está hablando a los apóstoles directamente que deben conocer. Además, es decir, tienen un conocimiento más que la media, digamos. sí, lógico, y además a él los instruye en el sentido de la escritura. Claro. Pero los símbolos bíblicos los pueden entender y lógico. Además, por algunos casos en que le consultan a Jesús qué quiere decir con esto, sabemos que a veces le preguntaban, ¿y esto qué has querido decir con esto? Sí. ¿No? Seguramente le preguntaron muchas más veces de las que constan en la escritura. Claro. Evidente, seguro. Claro, eso. Claro. Además, Mateo, tratándose de las parábolas en que le piden explicación, deja bien en claro que esa explicación se la piden cuando ya están solos con él. Ajá. Y esas conversaciones, obviamente, estarán atestiguadas en algún caso excepcional, pero ordinariamente acontecerían. Claro. ¿Sí? Por eso son discípulos, está permanentemente instruyéndolos. No, por el tema de la imagen de los apóstoles, sencillo, como si fuese hoy día el kiosquero de que no, que en su vida. Sí, pero sencillo, ¿qué quiere decir ahí? Primero que nada no quiere decir que no sea instruido, porque Claro. evidentemente si algunos de ellos, como Mateo y Juan, son escritores, y escritores de textos que son complejos, Tienen un nivel de instrucción importante. Claro. Uh-huh. Además, Juan en particular es un hombre que manifiesta tener un profundo conocimiento de la escritura, y Mateo también. Mateo la maneja de un lado para el otro. Desde el comienzo lo hemos visto eso. Sí, ¿no? sí. Y es uno de los apóstoles. ¿No? Sí. Claro. Sí, eso de que son sencillos. Ahí Se usa más que nada para descalificar. Sí, se usa más que nada para descalificar, sí, para crear es un comentario populista de lo que es. Sí, nada más. Juan, es decir, el hecho de que ejercían el oficio de pescadores, Pedro y Andrés sí parecen ser pescadores, Juan y Santiago más bien son hijos de un hombre que tiene una empresa de pesca. Claro. Son empresarios. No vas a decir eso muy alto. Pero son evidentes. Y es una familia que además tiene contactos en Jerusalén con la clase sacerdotal, así que familia acomodada. Sí. No son. Y Mateo era un recaudador de impuestos, así que no era un pobretón. No. Al contrario. El problema con Mateo puede decir que fuese demasiado rico, Claro. pero no que fuese un pobrecito muerto de hambre. Claro. Además, un pescador del mar de Galilea era una persona que tenía un buen pasar, no era un pobrecito tampoco. Sí. Es decir, los pescadores no eran gente pobre. Gente que... No, a lo mejor se lo asocia con ser rústico, digamos, pero no hay por qué tampoco. Tampoco, ¿no? Es decir, rústico en qué sentido. No eran gente de civilización helenística, pero eso no quiere decir que fuesen rústicos. Al contrario. Porque además no hay que olvidar el hecho de que son miembros del pueblo de Dios, ¿no? Y conocen la palabra de Dios que los hace no rústicos. Más aún, el Salmo 118, ese que citó hace un momento, no sé si era el Crisóstomo quien que lo cita, ¿no? Que es el Salmo de la alabanza de la ley y de la palabra de Dios. En ese salmo dice el salmista: aunque sea un muchachito, soy más sabio que los ancianos porque conozco tu ley.
Eso que, los que hacen hincapié en eso de la falta de instrucción, hay que recordarles eso, ¿eh? Sí. Es decir, la palabra de Dios hace del pueblo de Dios un pueblo sumamente culto, Claro. con una Sí, cultura sí. superior a la humana, sobrehumana, lógico, Claro, si sí, conocen sí. la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, una cultura más perfecta que la cultura griega, Que por la ejemplo. cultura meramente humana, claro, Claro. por refinada que sea, Claro. porque es de orden superior. Ujú. ¿Eh? Claro, por eso San Pablo después Y hace una tan... profunda cultura espiritual, ¿no? San Pablo, No, la teología de en San San Pablo Pablo convergen después. las dos, porque San Pablo es un judío de la diáspora, de lengua helénica, de formación rabínica. En San Pablo ya entran. Claro, En pero San no tiene Pablo formación filosófica, digo, San Pablo, no ¿no? propiamente, pero tampoco le es el del todo ajena, porque él vive en el Ajá. ámbito helenístico, en Tarso de Cilicia, cerca de Antioquía, Ujú. que era una ciudad de cultura helenística amplísima, ¿no? Mm. Pero además se forma como rabino con un maestro de rabinos en Jerusalén, o sea que tiene en él, Sí, sí. Pablo se combina en los estudios, digamos así, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo es un hombre ya más de estudio, De estudio. aunque su carácter no es más que de estudioso, es de contemplativo y activo al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Sí, Contemplata Alistradere de Santo Tomás. Es un dominico antes de los dominicos. San Pablo en cambio San Juan es más un monje Ujú. ermitaño casi. Ah. Sí, en cambio esto. Pablo no, Pablo es un guerrero. Está siempre en combate espiritual y no espiritual también. Se pelea hasta con los amigos. Ajá. San Pablo, sí, claro, sí. Es el segundo libro de los Hechos, sí. Sí. Lo mandó a paseo ¿cómo se llama? A Bernabé. Claro. Y Pablo Bernabé se lo tomó muy bien porque lo conocía a San Pablo. Con Marcos también hubo. A San Bernabé, sí, claro, sí. Sí, sí, ahí es el asunto. Mm. Sí. Bueno, basta. Digamos, Marco y a Bernabé y a Pablo. Pero Pablo era bravísimo. Pero volvamos acá. Entonces, estamos viendo acá la sal como símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Es la sal de la alianza, ¿no? Alianza de sal, y por lo tanto hay una sal de la alianza. Es la sal como signo de la Alianza. perpetuidad, de la Perpetuidad. inalterabilidad de la alianza. ¿Está claro? Ujú. La alianza es inalterable, es de alguna manera perpetua, se conserva para siempre, pero ¿por qué? Porque viene de Dios. ¿Está claro? Ujú. Porque es Dios quien hace la alianza. Pero hemos visto también que entiende que esa alianza adquiere un valor mesiánico, Ujú. ¿no? Yo estaba por leerles, quería recordarles, ese valor mesiánico está explícito en Segundo de Crónicas, ¿no? Relea, Sí. Francisco. ¿No sabéis vosotros que Yahvé, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre a él y a sus hijos en pacto de sal? Uh-huh. En pacto de sal, exacto. A David y a sus hijos, o sea, a David y su descendencia, ¿no? En pacto de sal. Eso apunta hacia el horizonte mesiánico. En segundo de Samuel 7:16, el profeta Natán le dice a David: permanente será tu casa y tu reino para siempre. Es decir, le habla de parte de Dios, ¿no? Ujú. Permanente será tu casa y tu reino para siempre ante mi rostro. Esas son palabras de Dios, ¿no? Dirigidas por medio del profeta Natán a David. Y tu trono estable por la eternidad. ¿Está claro? Ujú. Permanente será tu casa y tu reino para siempre ante mi rostro y tu trono estable por la eternidad. ¿Sí? Ujú. Bien. Este trono estable es el trono mesiánico, ¿o no? Sí, sí. Trono No de mesiánico. David, sino del que sale del linaje de David. Que sale del linaje de David, exactamente. Porque sabemos que el reino de David como reino temporal no es para siempre, Claro. se acabó, Sí, sí. ¿está claro? O Ujú. sea que esa expectativa se eleva de perspectiva una vez que cae el poder temporal de los judíos, ¿no es cierto? Y Ujú. no hay más reyes en Israel propios del linaje de David, entonces la descendencia de David va por otro lado, ¿no? Es decir, el Mesías que surge de la casa de David es aquel en quien permanecerá el reino para siempre.
Ujú, Que ese tema lo vimos en el prólogo de Mateo, ¿no? ujú, La genealogía de Mateo fue lo primero que Sí, estudiamos, ¿se acuerdan? sí, ujú. Y ahí está David, ¿o no? sí. Sí, Como uno de los nombres centrales está David, ¿no? Precisamente por eso, porque de David desciende Jesucristo como rey mesiánico, ujú, ¿sí? ujú. Ahí está todo el problema de si María es o no de la casa de David, ¿no? Claro, si Pero María sí que o no, José sí se pero la sabe que es. genealogía que hace Mateo es por José, no por Claro. María. Es la genealogía que llega a José, que es el esposo de María, de la cual nació Jesucristo. Pero con respecto a este trono mesiánico, yo les voy a recordar el Salmo 110, ¿no? 109 o 110. Busquen 109. En la Vulgata 109, ¿no? 110, 110. Salmo. Triunfo de Cristo Rey y sacerdote. Exacto. Léalo, Manuel. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies. El cetro de tu poder lo entregará Yahvé, diciéndote, desde Sión impera en medio de tus enemigos. Desde Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén, ¿no? El monte sobre el que cual está está Jerusalén. edificada Jerusalén. ¿Quién reina desde Sión? El rey mesiánico. El rey Señor. Sí. ¿No? Sí, sí. Dijo el Señor a mi Señor, o dijo Yahvé, si se quiere, ¿no? Sí. Pero ya los 70 leen, dijo el Señor, porque no dicen Yahvé nunca los judíos Ah, de esa época. Cada claro. vez que aparece Yahvé, dicen Señor, Señor. Kyrios, en griego. Ah, Dijo el Kyrios a mi Kyrios, ajá. dijo el Señor a mi Señor. Así está en el griego Así está de en los el 70. Sí, no, lo tengo abajo los No, 70. está bien, pero. Después lo buscamos. Si ¿Y quieres. por qué ponen Yahvé? Y Yahvé dice el texto hebreo. Ah, El texto hebreo dice Yahvé, porque cuando se compusieron los salmos, los judíos usaban el nombre de Yahvé. está bien. Pero en los últimos siglos antes de Cristo Ah. no lo pronunciaban, porque le tenían tanta reverencia al nombre que ni Ajá. siquiera lo proferían. ¿Sí? Ah, mira. Era un nombre sagrado, el tetragrama sagrado. Cada vez que aparecía en el texto no se lo leía. Y en lugar del decir Yahvé decían Señor. Señor en hebreo, digamos. O... Adonai, Ajá. ¿sí? Adón o Adonai, Ah, el mira. Señor o mi Señor. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Y de la mezcla entre Yahvé y las vocales de Adón Ajá. viene Jehová, Ajá, mira. que es un engendro, ¿no? Nunca se llamó Jehová, Ajá. porque no es que ese nombre Jehová es un disparate, porque es juntar dos cosas que no se juntaban nunca. Es decir, no es que los judíos leían las consonantes del nombre de Yahvé con las vocales de Adonai, decían Claro. Adonai. Adonai. Entonces las vocales que figuran abajo no son para pronunciar Yahvé, sino para decir Adonai. ¿Y cuándo se empieza a decir Jehová? No, Jehová es una cosa Una del cosa de siglo evangelistas, XVIII, XIX, sí, de los protestantes ingleses, sí. Ah, Sí. Y claro. después hasta hay cantos católicos que lo toman también, ¿no? Pero Mm. está mal eso, es una defecio lo de Jehová. Claro. Es Yahvé, no Jehová. Juntar Señor y Está juntando Ya. las vocales que están puestas para que se lea Adonai con las consonantes del nombre Yahvé. Ah, Entonces hace Jehová. claro. El OA es de Adonai, Claro. ¿sí? Que no tiene nada que ver con... Bien. Pero ellos no leían combinando las consonantes con las vocales esas, les recordaban que ahí tenían que leer Adonai, Mm. ¿se entiende? Sí, Que sí, ahí sí. estaba el tetragrama sagrado, que no se Está bien. pronuncia. Está bien. Ellos lo tenían escrito así para Claro, saber que a quién para se que saber que refería. ahí tenían que decir Adonai. Claro. Claro. Por eso les ponían las vocales. Claro, y estos suponen que se decía Jehová. Jehová, claro. Exactamente. Porque leen las consonantes con esa vocalización, Claro. como en cualquier otra palabra. Sí, sí, sí. En el texto estaban las vocales en vez de las Las consonantes. vocales. No, en el texto están las dos cosas. Las consonantes son originales. Sí. Las vocales son la matriz de elección, como se llama, puesta por los están las dos masoretas. cosas. Ah, ¿sí? está bien. A partir del siglo 7 y 8 de la era Ya. cristiana. Sí, sí, sí. Pero esa vocalización del texto es para ayudar al lector, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que en el caso de Yahvé, que no se pronunciaba, las vocales que ponen son para que lean Adonai. Claro. Que cualquier lector lo sabía. Lo sabía. Que Sí, decir sí, sí, Adonai ahí, y no Yahvé. Claro. ¿Sí? Así es.
Tuya será la autoridad en el día de tu poderío, en los resplandores de la santidad. Él te engendró del seno Tuya será... la autoridad. Bueno, usted tiene otra traducción, ¿no? Seguramente busque el Salmo, si lo Sí, tiene. ¿en qué versículo? 3. No, sí, esto es el 3. 3. Tu pueblo se te ofrecerá espontáneamente el día de tu esfuerzo. Sobre los montes sagrados serán para ti como rocío del seno de la aurora. No, nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Será el mismo. Sigue el mismo Salmo, pero lee de Eh, otra manera. Ese versículo es un problema exegético Ah. enorme. Ah, ¿Sí? se nota porque todas Las estas notas. deben ser La raras. vulgata dice ahí, a ver, esperen que me acuerde. Dixit Dominus Dominum meo, sed adextus meis, don exponan inimicos tuos cabellum pedum tuor. Virga virtutis tu extended, no, extended Dominus lexio. Dominad in medio in incordio. Tecum principium in die virtutis tui in splendoribus antorum. Así dice. Contigo el principado en el día de tu poder, en el esplendor de santidad, en el esplendor de los santos. Así traduce. ¿Sí? Sí. Así traduce más o menos Straubinger. En los resplandores de la santidad. En los resplandores de los santos, en el esplendor de la santidad. Exútero ante Luciferum genuite. Desde el seno, antes de la aurora o antes del lucero, yo te engendré. Él te engendró del seno antes del lucero. Eso traduce tal cual la vulgata de San Jerónimo. Ahí se atiene a la vulgata de Straubinger, lo cual es excepcional. Sí, dice que está, dice el TM, ¿qué será? El texto masorético. Texto está muy lastimado. El texto masorético está corrompido. Sí. Claro. Algunos piensan que intencionalmente para destruir la riqueza mesiánica de la profecía. Pues perfectamente posible. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Yo te engendré. Pero acá dice que se atiene a un texto hebreo mucho más antiguo que Sí. se conserva. Ajá. No, perdón. Se conserva el texto de los 70, bueno, está fundado en el texto El texto de los 70 está fundado en un texto Claro. hebreo más antiguo, eso no cabe la menor duda. Sí, Por sí, eso sí, muchas veces es preferible la lectura de los 70 que la del texto masorético. Sin duda, eso es indudable, siempre, es un sano criterio eso. Lo que pasa es que Straubinger casi nunca lo sigue, por eso ahí se mandó una nota larga. Sí. Porque Straubinger en general se apega al texto de los masoretas. Claro. Pero acá está tan corrompido que no quiso. Pero fíjense ustedes, yo quería recordar ¿cómo sigue? Disculpen, falta todavía un poquito, una cosa que es importantísima, pero acá ya tenemos la unión, fíjense, el rey mesiánico, que reina desde dónde? ¿Desde dónde se extiende su cetro? Desde Sión, el cetro de tu potestad, ¿no? ¿Está claro? Sí. Pero además, ¿qué otra cosa dice de este rey mesiánico? ¿Sigo? Sí. Yahvé lo juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote Tú eres para siempre. sacerdos in eternum secundum ordinem Melquisedec, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre, según del orden de Melquisedec. Eso sí lo pone, ¿no? Sí, sí. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir ese según el orden? Según el orden o a la manera o al modo del tipo de sacerdote que fue Melquisedec. Ajá. ¿Y dónde está Melquisedec? Está en el Pentateuco, ¿no? En el libro del Génesis. Vamos al joven Melquisedec. Porque dice, tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Por la ofrenda del pan, ¿no? A Melquisedec hay dos cosas en Melquisedec por las cuales es tipo de Cristo. Por eso se lo nombra hasta en el canon romano, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿En qué? ¿Se acuerda, profesor, qué capítulo? El sacrificio de nuestro padre Abraham, la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec, ¿no? Decimos en el canon romano, pero en latín. ¿Sí? Que en la versión la versión del Novus Ordo dice de Abraham nuestro padre en la fe. Sí. El texto del canon romano tradicional dice nuestro padre Abraham. Sin más. No nuestro padre en la fe, sino nuestro padre. Abraham es nuestro padre. ¿Listo? Somos los hijos de Abraham. Claro. Yo les quería leer. Bueno, ya está. Lo de Melquisedec. Melquisedec, no, sí. Acá está. Ahí Sacrificio de Melquisedec, lo encontré justito. ¿En qué capítulo? No me acordaba. Capítulo 14. 14 de Génesis, muy bien.
18, si quiere lo leo. Léalo, Manuel. Sí. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso tus enemigos en tus manos. Muy bien. Ahí ya aparecieron los dos rasgos que tipifican a Melquisedec. El La ofrenda orden de pan y vino. Melquisedec es un orden sacerdotal que tiene dos características. Primero, Melquisedec, rey de Salem, Ajá. sacando pan y vino como era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuáles son los dos rasgos? Rey y sacerdote. Primero, que es rey y sacerdote. Ujú. Y segundo, que ofrece le pan y vino. ofrece vino. Y por eso tú eres sacerdote. Claro. Para siempre, le dice el Señor a su Señor. Es decir, Claro. Dios al Mesías, Dios a su ungido. Tú eres sacerdote para siempre, al modo de Melquisedec. Ujú. ¿No? Es decir, Rey y sacerdote que es sacerdote. rey y sacerdote cuya ofrenda es de pan y vino. Ujú. ¿Sí? Bien, tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Bueno, ¿cómo sigue? Si termina el salmo. Dijo luego el rey, y bendito sea Dios Altísimo que puso tus enemigos en tus manos, y diole a Abraham el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: Dame la gente, más la hacienda tómala para ti. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma. No, perdón, el salmo termina de leer. No, el, Los Melquisedec ya está. el salmo lo perdí. El salmo 110. Yo lo tengo. 109, en realidad. Sí. Pero usted lo tiene, termínelo. No sé en qué versículo. Acá está, a la manera de Melquisedec. Después de Melquisedec. Mi Señor está a la diestra de Yahvé. En el día de su ira destrozará a los reyes, juzgará a las naciones, Claro, ahora viene el juicio final, ¿no? Claro. El Señor a tu derecha juzgará a los reyes. Sí, destrozará a los reyes, juzgará a las naciones. Juzgará a las naciones. Sí. Amontonará cadáveres. Judicavit naciones, implevit ruinas. Sí. Aplastará la cabeza de un gran país. Conquasavit capita. Sí, aplastará cabezas, ¿no? Ajá. Sí, el texto ahí es drástico. Es decir, traducido literalmente dice así, ¿no? El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. Juzgará a las naciones, Juzgará a las amontonará naciones. cadáveres. Sí, aplastará cráneos, amontonará cadáveres en la tierra anchurosa, o en lo ancho de la tierra. Ajá. ¿Sí? La cabeza de un gran país, dice acá. Claro, nada que ver. ¿Cómo dice allá? Aplastará cabezas en vasto campo. Claro, exacto. Aplastará cráneos. Cráneos, dice literalmente el hebreo. Ajá. Aplastará cráneos en la anchurosa tierra. ¿Sí? En su camino verá del torrente, por eso alzará la cabeza. ¿No? Eso se refiere al Mesías. En su camino beberá del torrente, por eso alzará la cabeza. Bien. Es un salmo bellísimo. Es el salmo el salmo, ya que dije las vísperas recién, es el salmo con que empiezan todas las vísperas solemnes en el rito romano. Salmo 109, es el primer salmo de las vísperas dominicales y festivas, ¿no? Dixit Dominus Domino Meo. Por eso es el salmo que más composiciones musicales tiene en la historia de la música cristiana. El Dixit Dominus. Es el salmo con que se inician las vidas. Bueno, pero vamos hasta aquí. Pero quiero que, fíjense, si uno enlaza todos estos textos que llevamos leídos, ¿no? Lo que hemos encontrado acá es una relación entre la sal y la alianza. Fíjense que ahora la sal adquiere un valor sacrificial, ¿o no? Sí, porque la sal es aquello con lo que se ofrecen todos los sacrificios, ¿ya? Desde el Levítico, ¿o no? Sí. Pero ¿por qué los sacrificios se van con sal? Para hacerlos eternos. Porque son los sacrificios de la alianza, que es eterna, porque es pacto de sal, ¿verdad? Pacto de sal. Bien. Ahora, ¿qué les está diciendo entonces Jesús cuando dice a los apóstoles: ustedes son la sal de la tierra? Y son Fíjense, un elemento de la alianza. No solo un elemento, claro. Ahora que ya vimos las interpretaciones, yo lo veo desde el punto de vista que mantenían de la corrupción. Claro, fíjese, eso es una lectura posible, pero si lo vemos desde acá, les está hablando de otra cosa, en la que eso está contenido, ojo, todo lo de la palabra, el testimonio de la vida, todo lo que se quiera, pero antes de eso, la raíz de todo eso es la alianza. ¿Quién hace la alianza?
Y Dios ¿Por medio de quién? de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Esa es la verdadera alianza de sal o no? Sí. Sí, porque las la eterna, otras, ¿no? las La eterna. antiguas, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, todas esas eran para siempre en su significación última, Claro, pero establecían una economía temporal. claro. La verdadera alianza para siempre, ¿cuál es? La que Es establece Jesucristo. Es la alianza nueva y eterno. eterna. Por eso es la verdadera alianza de sal esa. Ujú. Sí, ¿Quiénes sí. son los partícipes de esa alianza? Y el pueblo de Y Dios. el Dios. nuevo pueblo de Dios de la alianza nueva y eterna, de nuevo. Claro. ¿Quiénes encabezan ese pueblo? Y los apóstoles. Los apóstoles. Ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Es la sal que sala la tierra, ¿por qué? Porque es por medio de ustedes que la tierra es Hecha en alianza, digamos. Es decir, partícipe de la alianza. partícipe de la alianza y sacrificio grato a Dios. Claro. Todo lo humano se hace. Fíjense que la sal es para presentar el sacrificio. No se puede presentar ninguna víctima sin antes haberla salado. ¿Cómo se llama esa presentación? Eh, Es la oblación o el ofrecimiento. claro. La tierra no se puede ofrecer a Dios sino por medio de ustedes. Eso les está diciendo. ¿Se ve? Ujú. Porque ustedes son la sal de la tierra. Ujú. Eso no es ajeno a las exégesis patrísticas, adviértase, ¿eh? Ujú. Al contrario, pero es más profundo porque va a la raíz de todo lo otro. No Claro. habla ni del testimonio de vida ni de la predicación directamente. Ujú. Habla de una cosa que es anterior, Claro, que es la alianza. que hace al ser mismo del cristiano. Ustedes Ujú. son la sal de la tierra, porque son los partícipes de la nueva alianza en mi sangre, ¿no? Claro. Si uno advierte este núcleo, después hay que ver si se da lo mismo en el otro caso con la ciudad. Y ya apareció el nexo, porque el rey mesiánico, cuyo es el pacto de sal, ¿no? Reina desde Desde Sion. Sion, que es la ciudad edificada sobre el monte, para que ilumine a todas las naciones. Pero eso lo leemos la próxima. Isaías, desde el capítulo 52 hasta el capítulo 60, tenemos unos pasajes, pero esplendorosos, que hablan de la luz que instala el reino mesiánico en Jerusalén y que desde Jerusalén ilumina a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Y eso sí que lo conocen bien los judíos de los tiempos. Son varios capítulos de Isaías que te machacan con eso. ¿Sí? Es decir, la ciudad mesiánica en el tiempo mesiánico se convierte en el faro de todas las naciones, porque desde ahí resplandece el reino de Dios para iluminar a todos los hombres. Eso está dicho claramente en el Antiguo Testamento. No es que lo tienen que ir a buscar a quién sabe qué autor desconocido. ¿Sí? Es el profeta Isaías el que dice eso. ¿Sí? Les leo un pasaje nomás de Isaías, miren. Capítulo 60, dice así: levántate, brilla. Le está hablando el profeta a Jerusalén, ¿eh? Ujú. Eso les leo un poquito antes para que vean que eso se refiere a Jerusalén. ¿Desde dónde? Ya no, tengo que irme muy atrás para que se vea. Pues, levántate, brilla, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti, y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Ujú. Echa una mirada en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti el tráfico del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Fa, vienen todos de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor, etcétera, etcétera. Bien. Ya no será el sol tu luz en el día, ni te alumbrará la claridad de la luna, será el Señor tu luz perpetua, y tu Dios será tu resplandor. ¿Sí? Todo esto son palabras que dirige. Los hijos de tus opresores vendrán a ti encorvados, y los que te despreciaban se prostrarán a tus pies. Te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. ¿Sí?
Sí, sí, sí. El monte y la ciudad edificada sobre el monte, ¿sí? Jerusalén que está sobre el monte Sí. Sión. Pero no es, no es cualquier Jerusalén, no es una ciudad cualquiera que está puesta en alto para que la gente la mire. No, no, ¿Qué sentido tiene eso? claro. Ahora, esta está puesta en alto en un sentido distinto. La ciudad de Jerusalén está puesta en alto por Dios en cuanto que es la ciudad de la cual surgirá la luz para iluminar las tinieblas del mundo. Ujú, Y esa luz es Cristo. ujú. ¿Está claro? Claro. Si uno entiende que la sal de la alianza se refiere a la, alianza, a la nueva y eterna alianza, Él es la sal también, ¿o no? Claro. Porque ¿quién es la garantía de la perpetuidad de esa alianza? El Cristo. Él mismo. De modo que decir, yo soy el Cordero de... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Ujú. Juan el Bautista, coincide perfectamente con esto de De la sal. la sal. Claro, Porque Él es la sal siendo el Cordero. claro, Porque Él es la víctima y el sacerdote claro. del sacrificio de la alianza nueva y eterna. Lo que pasa es que a través de esta mirada, todas las dos comparaciones adquieren un sentido sacrificial. ¿Se ve? Relativo a la alianza Perdón. y a la ofrenda de las cosas a Dios y de la luz que recibe la realidad al ser entregada a Dios. Claro. Bueno, basta por hoy.